juntos, compartiendo la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el 36. Que meditaban las letras de las canciones que cantábamos, qué bonito y qué importante es que valoremos la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque allí fue cuando cambió nuestra historia, ¿verdad? A través de la cruz de Cristo. Y saben que cuando nosotros valoramos y recordamos y agradecemos a Dios por la cruz y por lo que Él hizo, porque no es la cruz de madera lo que nosotros honramos, sino que el hecho, la obra, lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Suceden cosas maravillosas. Yo estaba ahí y desde esta mañana me he levantado con un malestar en mi cabeza y me dolía mucho aquí la nuca y estaba molesta realmente. Y cuando cantamos esas canciones, realmente yo le oré al Señor y el Señor me trajo sanidad. Estoy perfecta. La gloria es para el Señor, porque hay poder en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Hay poder, en el día de hoy sigue vigente, su sangre es poderosa. Amén. Muy bien, ¿ya tienen la palabra de Dios? ¿Se la han encontrado? Le damos lectura y dice así. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo precioso en tu presencia. Gracias porque tú eres real. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido en esta mañana reunirnos, congregarnos en tu nombre, Señor. Queremos bendecirte y adorarte a cada momento de nuestra vida. Y oramos ahora que el Espíritu Santo de Dios traiga quietud a nuestra mente, traiga tranquilidad y quietud a nuestro espíritu. Queremos, Señor, estar atentos con el corazón abierto para oír tu palabra. Señor, ella es viva y eficaz y ella es enviada con propósito cada vez que es dada tu palabra. Señor, oramos que en esta mañana se quite de nuestra mente y de nuestro corazón toda preocupación. Rechazamos toda obra de las tinieblas. Resistimos toda influencia que sea externa a la obra de Cristo. Y establecemos y declaramos que la presencia de Dios está en este lugar.
Y que tu palabra, Señor, y tu Espíritu traen libertad en medio nuestro. Y que nuestro corazón en esta mañana está atento para oír tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, háblanos, ministranos a través de ella. Señor, exhórtanos, corrígenos, sana, cura nuestras heridas, llénanos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Orando en estos días acerca de la palabra que el Señor quería que les compartiera, el Señor puso en mi corazón esta palabra que fue dada en un momento. El contexto de esta palabra, Jesús estaba comenzando, viviendo ya su primer año, su primer tiempo de ministerio. Encontramos en el capítulo 9 que Jesús había llamado ya a 12 de sus discípulos, los había escogido, les dio poder, les dio autoridad, sobre todo los enfermos, los envió a predicar el evangelio, pero a su vez comienza ya la persecución por parte de Herodes. La Biblia dice que Herodes había ordenado la muerte de Juan el Bautista. También Jesús estaba en su ministerio haciendo milagros. Había hecho el milagro de la multiplicación. Se dice que había 5,000 hombres allí junto a Jesús, más mujeres y niños, una gran multitud. Y tenían hambre, no tenían qué comer. El Señor tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo, los multiplicó y comieron todos, fueron saciados y aún sobró. Manifestaciones del poder de Dios. También en este pasaje encontramos que Pedro confiesa a Jesús como el Mesías. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También allí encontramos en este pasaje cuando Jesús anuncia por primera vez que era necesario que el Hijo de Dios tuviera que enfrentar la cruz y morir. Y en este contexto y en este andar, en este desarrollar su ministerio, encontramos luego este pasaje. 8 días después que Jesús anuncia su muerte, algunos de los evangelios, dicen Mateo o Marco, dice 6 días después. Lucas enfatiza y dice 8, porque quizás era el día que él había hecho esta declaración de que él iba a morir, más el día que ellos están en el monte donde sucede esta transfiguración de Jesús. Eso no es tan importante. Lo importante es que, y yo le puse este mensaje, un día parecía un día como otro, porque era un día que Jesús les dijo a sus discípulos que lo acompañaran. ¿A dónde? A un monte. Dice que fueron a un monte. Aconteció 8 días después, dice de estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que él iba a morir. Que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. 8 días después de haber hecho esta declaración el maestro, él subió al monte a orar. Y vemos que la vida de Jesús era una vida constante de oración, ¿verdad? Era una vida constante de oración. Para los discípulos ese podía haber sido una salida más con el maestro. Vemos que Jesús había escogido a 12, pero tenía como un círculo más íntimo y eran Pedro, Jacobo y Juan. Y ese día Jesús los llevó con él al monte, dice, a orar. Para ellos no era raro, porque ellos al andar con Jesús, al vivir con Jesús, ellos continuamente lo veían a Jesús orar. Ellos sabían que el maestro tenía una vida constante de oración. Por lo tanto, para ellos, quizás ese día era un día más. Era un día más como otro en que Jesús les decía, vamos al monte. Y ellos ya sabían que cuando Jesús iba al monte, era para ir a orar. Por eso no les extrañó quizás ir otra vez al monte. Era un día como otro. Pero ese no era el plan del Padre. Dios tenía otro plan para ellos ese día. Ese día iba a suceder algo diferente. Iba a pasar algo distinto. ¿Verdad? Y decía que Jesús tenía una vida constante de oración. La palabra de Dios nos enseña que en los momentos en que Jesús
necesitaba tomar decisiones, dice que él iba aparte, juntaba un lugar aparte para hablar con el Padre. Y Jesús dice, todo lo que oigo o veo decir al Padre, eso luego hago. Todo lo que oigo al Padre decir, eso luego yo les hablo. Nos enseña acá este pasaje, nos muestra la vida constante de oración que él tenía. Al iniciar su ministerio, la palabra de Dios dice en Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Es interesante, lo he descubierto estos días, porque siempre hablamos de Jesús, fue allí al río Jordán a bautizarse y todo eso. Pero dice que mientras era bautizado, él oraba. ¿Y qué poder hay en la oración, amados? Porque dice que mientras él oraba, ¿qué sucedió? El cielo se abrió. Cuando muchas veces anhelamos cielos abiertos, ¿no? Que la atmósfera cambie en nuestra vida, en nuestra familia. Y qué importante que es que sepamos que cuando nosotros tomamos tiempo, invertimos tiempo en la oración, el poder de Dios se manifiesta al punto de que los cielos se abren. Amén. Así que si quieres tener cielos abiertos en tu vida, ¿qué necesitamos hacer? Orar. Durante su ministerio dice la palabra de Dios que él se apartaba a lugares desiertos continuamente y oraba. Vivía conectado con el Padre. Para muchos, la oración muchas veces tiene un significado no tan positivo, porque siempre estamos escuchando en la iglesia, hermanos, tenemos que orar, ¿verdad? Y quizás para alguno el concepto de oración sea, bueno, tengo que pedir. Y no es solamente pedir y pedir. La oración no es solo pedir, la oración es conectarnos con el Padre, estar comunicados. Es una oración donde uno habla, el otro oye, el otro luego habla y el otro escucha, ¿verdad? Es una relación, es una comunicación. Y Jesús estaba conectado. Dice, ya se lo decía anteriormente, Jesús decía, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Y si el Padre lo hacía con Jesús, también el Padre lo hace contigo y conmigo. Amén. Eso implica orar, eso implica estar conectados con Él. Cuando oramos y nos conectamos con Él, podemos en modo espíritu ver lo que el Padre está haciendo. Entonces cuando vemos lo que el Padre está haciendo, nos podemos unir a eso que el Padre hace. ¿Verdad? Por eso los hijos de Dios podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde es que conocemos la voluntad de Dios? Por medio de la oración. Porque allí se nos revela lo que el Padre está haciendo y nosotros de esa manera nos unimos a lo que Él hace. Y dice que cosas mayores y mayores obras que estas les mostrará. A mí esto me da mucho ánimo. A mí esto me da mucho aliento para seguir conectada con el Padre. Esto me inspira, esto me motiva a buscar a Dios de una manera más real y más profunda, en una intimidad más cercana con el Padre. Porque dice que Él me mostrará obras mayores que las que hasta ahora hemos visto. Y yo anhelo ver cosas mayores de parte de Dios. ¿Usted la anhela? Amén. De modo que os maravilléis. Qué bonito, ¿verdad? Ante la necesidad de tomar decisiones, Jesús oraba al Padre. Cuando Él tuvo que elegir a sus discípulos, no eligió a cualquiera. Él escogió a 12 que seguramente el Padre le indicó que escogiera. ¿Tienes que tomar decisiones importantes en tu vida? Necesitamos ir a Dios en oración, ¿verdad? Ahora, Jesús llevó a Jacobo
a Pedro y a Juan a la cumbre del monte para mostrarles quién era él en realidad. No solo un gran profeta, sino el Hijo de Dios. Allí había un propósito en ese momento, en ese subir al monte. ¿Vale? Había un propósito. ¿Cuál era? Que Jesús se iba a revelar a estos discípulos de una manera que nunca antes ellos lo habían visto. ¿Esto no les motiva a tener una mayor conexión con el Padre? Para poder conocer más a Jesús, para saber quién es Él, para saber qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, para conocer su voluntad perfecta. Esto debe motivarnos, amados. Así como Jesús deseó estar en un tiempo de mayor intimidad con sus discípulos, Jesús desea intimidad con nosotros. Jesús te anhela a ti y me anhela a mí. El Padre nos anhela celosamente. Él desea darse a conocer. Él no quiere que tú vivas de una manera así desprovisto de conocerle a Él. No quiere solo Él que conozcamos de Él. Él quiere que le conozcamos a Él. A Él. Saber lo que Él piensa. Saber lo que Él anhela. Saber lo que Él desea. Saber los planes. Él dice, porque yo tengo planes acerca de vosotros, dice Jeremías 11:29. Planes de bien y no de mal, para daros el fin que estáis esperando. Él tiene buenos planes, pero yo debo conocer cuáles son esos planes, ¿verdad? Para poder caminar de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Pero qué más dice? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Basta solo con clamar? No. Te responderé, dice. ¿Cuántas veces clamamos y la oración se transforma en un pedir y pedir y pedir y no escuchamos la respuesta? Y seguimos pidiendo y muchas veces oramos cosas que el Padre ya las respondió, pero que nosotros todavía no nos hemos enterado. ¿Verdad? Muchas veces oramos por cosas que el Padre dice, no necesitas orar, tienes que hacerlo tú. Moisés en una ocasión le dijo al pueblo, le dijo a Dios, estaban ante el Mar Rojo y los enemigos detrás, Canaán delante, y Moisés va a Dios a preguntarle qué hacer y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Hay momentos que no necesitas orar, hermano. Hay momentos que solamente necesitas avanzar. Amén. Necesitas dar pasos de fe. Necesitamos marchar. Amén. Amén. Hay otras ocasiones donde vas a tener que invertir tiempo en la oración. Pero el Señor dice, clama a mí y nos asegura, te responderé. Así que no puede haber oración sin respuesta. Será un no, será un sí, será una espera. Será un silencio, pero siempre hay una respuesta de parte de Dios. ¿Verdad? Pero dice algo más ese versículo. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El maestro le decía a sus discípulos, aún tengo, dice, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Saben cuántas cosas pasaron allí entre Jesús, sus discípulos en la intimidad, cuando ellos viajaban, cuando ellos comían juntos? ¿Cuántas cosas habrán conversado? ¿Cuántas enseñanzas el maestro le habrá dado y que no están en las escrituras? Porque el mismo Juan dice, si se escribiese todo lo que el maestro hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y uno siempre toma ese pasaje como una exageración del escritor, como una hipérbole, pero hermano, es real. ¿Cuánto? Si ustedes piensan en su día de 24 horas, desde que se levantan, todas las cosas que hace, todas las cosas que dice, las que habla con sus hijos, la que habla con su compañero de trabajo, la que hablas con tus amigos del cole, la que hablas con tu vecina, la que hablas con la cajera o el cajero del supermercado, con el que te cobró en la farmacia, lo que hablas con el chofer del autobús. ¿Cuántas cosas hacemos y hablamos en el día? Muchas. Y si las tuviéramos que escribir, todas, una por una,
Nosotros si tuviéramos que escribir nuestro diario del día, diríamos, bueno, me levanté hoy a las 6 de la mañana, me lavé la cara, me lavé los dientes, desayuné, oré, me fui a trabajar, volví, comí, descansé, ¿no? Me bañé. Lo haríamos así, a grandes rasgos. Y todo lo que pasó en el medio no lo diríamos. Imagínense eso con la escritura. ¿Cuánto hay que no fue escrito, no? Y aún lo que está revelado, de lo que está escrito, la palabra de Dios dice en Job, un versículo, dice que estos son tan solo los bordes de su manto. ¡Wow! Es decir, que no conocemos nada. Si creemos conocer algo, no conocemos nada del Señor. Estamos solamente en los bordes. Dice, es tan leve el susurro que hemos oído de Él. ¡Wow! Es solo un susurro. Dice, más el estruendo de su voz, ¿quién lo soportará? ¡Wow! Porque en esta carne no podemos conocer a Dios, ¿verdad? No hay nadie que conozca a Dios y quede vivo para contarlo. Pero qué hermoso es conocer al Señor. Y de tiempo de oración y de intimidad o de comunión, porque no estoy hablando de pasar horas de rodillas, estoy hablando de vivir en comunión, conectados con el Padre. ¿Cuánto aprendemos a conocerle a Él? Que para nosotros es mucho, sin embargo para Él es muy breve, ¿verdad? Y dice que cuando Él, mientras fue al monte a orar, y entre tanto que oraba, versículo 29, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¡Wow! Hubo una transformación, hubo un cambio. Transfiguración quiere decir cambiar. Quiere decir entonces que cuando estamos conectados con Dios, comunicados con el Padre, cuando vivimos una vida de intimidad, de relación profunda con Él, no hay duda de que va a haber cambios, de que tienen que producirse cambios en nuestra vida. Si tenemos una vida de oración, decimos que tenemos una vida de oración y no hay cambios, esa no es una oración real o genuina. Algo pasa, ¿verdad? Pero cuando hay una relación genuina con Dios, hay cambio, hay transformación. En el caso de Jesús, dice que su apariencia comenzó a cambiar. ¡Wow! Bendita interrupción. Yo escribí algo a esta oración. La Biblia dice en Isaías 65, 24, y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. ¡Wow, hermano! Cuando estamos en esa intimidad con Dios o en esa relación con Él. 65, 24. Hermanos, muchas veces el Señor dice, nos está diciendo en su palabra, antes que clames, antes que hables, responderé yo. Mientras aún estás hablando, yo habré oído. Esto fue lo que pasó allí con Jesús. Dice que mientras Él oraba, se produjo una interrupción en su oración y su cuerpo comenzó a cambiar, comenzó a ser transformado. Empezó a resplandecer de tal manera, ¿sí? Que sus vestidos, dice, era blanco y resplandeciente. Mateo dice, resplandeció su rostro como el sol. Marcos dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¡Wow! Es posible ser cambiados a la imagen del Señor mientras oramos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo somos cambiados? Cuando permanecemos en su presencia. Cuando somos transformados, cuando vivimos conectados con su Espíritu.
Ahí somos conectados. Seguramente usted tendrá experiencias que contar como las tengo yo. En esos momentos que usted va a la presencia de Dios y quizás va con carga, va con problemas, pero logra conectarse con el Padre. Y allí sus pensamientos son interrumpidos. La oración es interrumpida. Yo no sé si a usted le pasa, espero que sí. Donde Dios comienza a hablarnos y a ministrarnos. Bendita interrupción, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos realmente abrir nuestros oídos y permitir que el Espíritu Santo comience a tratar con nosotros. Que su presencia comience a transformarnos. Amén. Esto fue lo que pasó aquel día. Jesús fue transformado. ¿Por qué? Porque había un propósito. Revelarse a sus discípulos de una manera que nunca ellos le habían visto. Pero también Dios dice, yo también puedo cambiar tu vida hoy. Puedo cambiar tu intimidad, puedo cambiar, transformar aquello que tú no puedes hacer. Él lo puede hacer. Y mientras Pedro, Juan y Jacobo veían esta transformación del Maestro sobrenatural, se aparecieron dos hombres, Elías y Moisés, ¿verdad? Moisés, que representa la ley, el antiguo pacto, y Elías, que representa allí a los profetas. Ambos, las dos cosas, la ley y los profetas, anunciaron la venida de Jesús. Y vemos acá a los tres allí juntos. Es como yendo toda la escritura reunida allí, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todos juntos reunidos allí en aquel mismo lugar, en ese momento. Y dice que ellos hablaban allí acerca de lo que iba a suceder. Dice que estos varones aparecieron rodeados de gloria, dice, y hablaban de su partida. ¿De la partida de quién? Hablaban de la partida de Jesucristo. Esto nos da una pauta de que, aunque ellos no vieron lo que los discípulos estaban viendo, no creyeron o no tuvieron la bendición de ver como nosotros, que nosotros miramos de aquí para atrás. Piensen que ellos no tenían la Biblia, no tenían las Escrituras. Nosotros tenemos toda la revelación hoy al alcance de nuestra mano, ¿no? Aún ellos que no vieron, pero ellos entendían. Quizás de una manera no tan completa como nosotros hoy vemos todo lo que implica el sacrificio de Cristo. Pero allí Moisés y Elías, representando al antiguo tiempo antes de Jesús, pero ellos y también interesados en el sacrificio de la cruz de Cristo. Es interesante esto. Yo no sé si usted lo ha pensado. El privilegio que nosotros tenemos, amados hermanos, de hoy mirar hacia atrás, porque ya tenemos toda la Escritura. Entonces hoy nosotros vemos y ya lo vemos todo ya consumado, pero ellos no lo habían visto. Ellos solamente tenían símbolos. Ellos, por medio de la muerte de un cordero, ellos representaban, y la sangre derramada, ellos representaban la limpieza del pecado de los hombres. Pero nosotros hoy miramos para atrás y nosotros ya sabemos que Cristo, el Cordero perfecto, fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Sin embargo, vemos cómo ellos estaban interesados. Moisés y Elías, representando al antiguo pacto, pero allí con Jesús y hablando de los intereses del reino, de los intereses del cielo. Ellos sabían que Jesús había venido a la tierra con propósito y estaban hablando de su muerte, estaban hablando de su resurrección, hablarían de su tiempo en que que Jesús estaría luego de su resurrección trabajando y enseñándole a los discípulos, hablando de su ascensión. ¿Cuántas cosas habrán hablado? Pero no las dejó escrita el Señor, porque ellos no lo podían entender en ese momento. Pero qué lindo es poder ver que se unen allí toda la Escritura, el antiguo pacto y el nuevo pacto que era anunciado por Jesús. Hablaban de su venida. El cumplimiento del plan de Dios se realizaría a través de la cruz. A través de la cruz. La redención del mundo a través de la sangre de Jesús. Moisés y Elías allí demostrando que ellos o los del antiguo pacto no habían podido cumplir la ley,
pero Jesús sí era el único posible, el perfecto, el que podía llevar a cabo ese sacrificio perfecto a favor de la humanidad. Y la palabra de Dios dice que Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño, dice, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús. Aparentemente ellos habían estado como toda la noche, por un versículo que hay más adelante que dice al día siguiente. Llevaban horas ahí, llevaban tiempo. Cuando Jesús iba a orar, no solamente invertía unos minutos como hacemos nosotros, ¿no? Que muchas veces nosotros decimos, hola Jesús, hasta luego, y nos vamos. No, acá no pasa. Pero ellos iban horas, invertían tiempo para estar en comunión con el Padre. Y era lógico que les entrara sueño, ¿verdad? Era lógico que se sintieran cansados. Pero me gusta que ellos hicieron ese esfuerzo para permanecer despiertos. Ellos sacudieron su somnolencia. Hermano, necesitamos sacudirnos muchas veces nosotros. Necesitamos sacudir la somnolencia porque muchas veces nosotros sabemos que tenemos que orar, sabemos que necesitamos ir a la presencia de Dios, pero ¿qué pasa? Tenemos sueños. Tenemos preocupaciones, tenemos otras inquietudes. ¿Cuántas veces nuestra mente está llena de preocupaciones? Y qué difícil se nos hace concentrarnos, ¿verdad? Pero estos hermanos me dejan un buen ejemplo a mí. Ellos sacudieron la somnolencia porque lo que estaban contemplando valía la pena. Valía el esfuerzo, era más importante, hermanos, estar allí atentos a lo que estaba sucediendo al permitir que el sueño los embargara. Y dice la palabra del Señor que ellos estuvieron allí expectantes y eso provocó o les permitió, más bien dicho, que ellos pudieran ver la gloria de Jesús. Decía hace un momento que a Dios nadie le vio jamás, pero cuando vieron a Jesús, vieron la gloria de Jesús. Allí Él sí se les reveló y vieron la gloria del Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor, cuando dice vieron, el énfasis está en esta palabra, vieron. Porque eso hizo que ellos se constituyeran o se calificaran como testigos oculares de la gloria de Jesús. Ellos se constituyeron allí testigos. Es decir, ellos lo vieron, por lo tanto ellos luego podían contarlo. Ellos no contaban una experiencia que haya vivido otro. Así tú y yo debemos contar nuestras propias experiencias con Dios. Debemos anhelar vivir experiencias con Dios de tal manera que luego cuando salgamos del monte tengamos algo que contar. Tengamos algo que decir. Yo fui cambiado, fui transformado mientras oraba, mientras buscaba a Dios, mientras leía la palabra. Dios me habló, Dios me ministró, Dios me transformó. El apóstol Pedro decía años más tarde, en 2 de Pedro 1:16, decía, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, dice, recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Él podía contarlo porque Él lo había visto y lo había oído. Eso significa ser un testigo. Es contar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y dichosos somos nosotros. Somos bienaventurados, felices, porque aunque no vimos, hemos creído. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aunque no hemos visto, hemos oído, hemos creído, perdón, y hoy tenemos una historia que contar. Amén. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No le vimos allí en la cruz, pero creemos que Él lo hizo, porque su palabra lo dice. No le vimos resucitado, pero creemos que Él vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestros corazones. Ahora el apóstol Pedro dijo algo allí, cuando vio todo esto y oyeron la voz. Él le dijo, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. La humanidad de Pedro, ¿no? Porque dice, qué bien que estamos acá. Qué bueno es estar en el monte. Qué bueno es contemplar la gloria de Dios. Qué bueno es estar con Él en su presencia. Qué bueno es olvidarnos de todos los problemas. Olvidarnos de todo lo que pasa afuera. Donde ya solamente lo que tengo es conciencia de la presencia de Dios. Y es bueno, no es malo. El deseo que Pedro tenía era bueno, no era malo. ¿Sí? Para ellos era una experiencia emocionante y querían permanecer allí alejados de la realidad y los problemas de la vida diaria. Las dificultades que nos esperan en el valle nos motivan a quedarnos en la cima de la montaña. Amén. ¿Es verdad? Es verdad, porque cuando decimos, wow, cuando termino de orar y empiezo a pensar en mi realidad. Pero el Hijo de Dios debe vivir en la realidad del reino, no en la realidad humana. Amén. Aunque está la realidad humana, pero nosotros al estar conectados con el cielo, debemos vivir bajo esa realidad. Amén. Amén. No negamos la realidad humana, pero sí vivimos mirando desde donde Dios nos ha puesto. ¿Dónde está usted, hermano? Efesios dice que Él nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Desde dónde está mirando su realidad? ¿De al lado de ella o desde arriba? Esto nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? ¿Desde dónde miramos nuestra realidad? Y algo interesante, alguien escribió y dijo que cuando estamos en la cima del monte no podemos ministrar a otros. Es verdad, somos ministrados allí en el monte. No podemos ministrar a otros. En lugar de querer quedarnos en el monte, es bueno ir al monte, pero también es necesario bajar, porque si quedarnos allí en el monte significa que seamos gigantes espirituales. Por un momento está bien, pero si nos quedamos allí, corremos el riesgo de convertirnos en enanos espirituales por el egoísmo. Lo escribió alguien y digo, wow, me parece interesante. Porque no puedo quedarme con la gloria de Dios solo para mí. La gloria de Dios es para compartirla. Amén. Amén. El Evangelio es para compartirlo. La presencia de Dios es para compartirla. Es para ministrarla a otros. Aleluya. Nuestra fe debe tener sentido tanto en el monte como fuera de él. ¿Verdad? Amén. Y algo importante para ir concluyendo en este pasaje, dice que después que oyeron la voz, dice, vino una voz desde el cielo, una voz desde la nube, versículo 35, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Se cumplió lo que el Padre había diseñado para ese momento para sus discípulos, revelarles que Jesús era más que un gran profeta, era mucho más que un simple hombre de Dios, que no era simplemente el que ellos habían conocido como el carpintero, el hijo de María y José. Allí se cumple porque Él le dice, este es mi Hijo amado. Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando vivimos en su presencia, vamos a tener revelaciones de quién es verdaderamente Jesús. Amén. Amén. Y algo que me gusta mucho de esa palabra es Dios Padre les dice, a Él oíd. ¿A quién estamos oyendo en este tiempo? ¿Verdad que hay muchos ruidos a nuestro alrededor? ¿Verdad?
muchísimos ruidos. Muchísimos ruidos. Y aún hay tanto ruido que cuando muchas veces logramos estar en un lugar silencioso, es difícil apagar los ruidos dentro de nuestra mente. Pero debemos buscar eso, ¿saben? Es bueno muchas veces apartarnos para poder solamente apagar esos ruidos y dejar que sea el Señor, su voz, la que nos hable, la que nos ministre, la que nos enseñe, el que nos dirija, el que nos guíe. ¿Verdad? Es bueno, hermanos, solamente dice a Él oíd. Hay voces en realidad que no son malas. El consejo de alguien, el consejo del pastor, de la pastora, escuchar a los líderes, escuchar a los padres, escuchar a los que están en autoridad sobre nosotros. Hay voces que son buenas y son necesarias. Pero sobre todas las voces, procuremos oírle a Él. Él es la mejor voz que nosotros podemos escuchar en este tiempo. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y para concluir, los apóstoles acompañaron a Jesús pensando que era un día como otro. Otro día de rutina. Vamos con Jesús al monte. Y es interesante que ni siquiera le da, la Biblia deja el nombre del monte al que ellos fueron. En otras ocasiones dice que fueron al Getsemaní o iban al monte de Dios, pero acá no dice el nombre del monte. Y es interesante porque con eso que ellos vieron, con esa revelación tan grande de la gloria de Dios, y de hecho Jesús ni siquiera les permitió que lo contaran, porque si no seguramente los discípulos y los que oyeran la historia seguramente dirían, bueno, entonces tenemos que ir a ese monte porque ahí es donde se revela la gloria de Dios. Pero Jesús no lo dejó. Dios no lo dejó escrito en la palabra porque no hay un lugar específico donde Dios se revele. Dios se revela donde tú le busques. Dios se va a revelar no en un monte especial o en un lugar especial. Dios se va a revelar donde haya un corazón dispuesto a escucharlo, a conocerlo, donde haya un corazón anhelante, un corazón deseoso de tener a oír, de escucharle a Él. ¿Verdad? Él nos conoce. Por eso nos dejó escrito el nombre del monte. Pero también yo pensaba en esto. Era para los discípulos quizás un día rutinario como otro. Y quizás nosotros tenemos muchos días rutinarios. Para muchos quizás hoy, el domingo, otra vez el domingo, tengo que levantarme temprano, prepararme para ir al culto. Tengo toda la semana me levanto temprano. El domingo es el único día especial que yo podría dormir o descansar un poquito. ¿Cuántos pensarán eso muchas veces? De hecho, a mí me costó bastante despertarme hoy. Y ponía la alarma a las 8, a las 8:05, a las 8:10. No me quería dormir, pero tenía sueño. Pero sabía que tenía que venir a la reunión, porque si no, no iban a tener predicador. Para muchos, hoy es un día de rutina quizás. Otra vez un día de rutina con los dolores de siempre. Otra vez un día rutinario con la necesidad de siempre. Tengo que pagar el alquiler mañana, tengo que pagar la cuota de tal cosa, tengo que hacer la rutina de la vida, ¿no? La rutina. Y vamos a la iglesia porque sabemos que tenemos que ir. Y venimos al culto y estamos aquí, estamos en cuerpo, pero el espíritu está en las preocupaciones. Muchas veces somos como los discípulos, y ellos eran seres humanos como lo es usted y como lo soy yo. Y tuvieron sueño también. Y quizás en algún momento se habrán sentido cansados y habrán pensado, bueno, Jesús, vámonos. Ya estuviste orando bastante. Vámonos. La rutina. Qué peligrosa que es la rutina. ¿No? El acomodarnos, el ponernos confortables y el decir, bueno, es otro día más. Está bien, voy al culto y que pase rápido y después me voy y hago todo lo que tengo que hacer. Hay una hermana que me hace reír mucho de la iglesia allí en Recalde, que la discipulo, y me dice, ay Lili, menos mal que tengo que venir contigo, porque si no, no dejo la fregona, no dejo los trapos de la limpieza, no dejo esto. Por favor, porque su rutina es esa. Y le cuesta, y ella lo confiesa, y me dice, Lili, yo confieso que
que me cuesta dejar mi casa de hacer las cosas para venir a la clase. Y yo digo, pero qué bueno que lo hiciste, te esforzaste. Para muchos la rutina puede llevarlos a perder bendiciones grandes de parte de Dios. La rutina, la cotidianeidad puede llevarnos a perder esos momentos de revelación de parte de Dios. La rapidez o los momentos así de apuro que pasamos con el Señor y que el Señor no alcanza ni a decir, ¡ay! Te iba a hablar, te iba a responder y ya te fuiste. ¿No? La rutina. Pero en el plan del Padre ese no era. Dijimos que no era el plan de Dios para ellos ese día, como no lo es tampoco el plan de Dios para ti en este día. Que hoy sea un día normal. Aunque parezca un día normal como otros, hoy el Señor tiene un plan especial para tu vida. Él no quiere que te regreses como has venido. Él no quiere que comiences una semana llevando la misma rutina de todas las semanas. El Señor quiere encontrarse contigo en esta mañana. El Señor quiere llevarte a su monte. El Señor quiere llevarte a ese momento de intimidad, a ese tiempo de relación con Él, donde Él es deseado, donde tú lo anhelas, donde tú lo deseas de tal manera que te puedas conectar con Él y puedas oír solo la voz de Dios. Yo no sé si tú anhelas eso, yo lo anhelo. Te invito a ponerte de pie. Y te invito a cerrar sus ojos para poder adorar a Dios un momento. Y quizás sea el momento de hablar con Él y decirle, Señor, esta es mi rutina. Estoy cansado, cansada de mi rutina. Estoy cansado de mi conformismo. Estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Estoy cansada o cansado de vivir una vida común. Una vida donde no pasa nada. Una vida donde solo escucho lo que tú haces con otros, pero en mí no pasa nada. Hoy deseo, Señor, que tú hagas algo en mi ser. Hoy deseo que me quites el sueño, la somnolencia. Oh, si necesita sacudirse, hágalo. Si necesita moverse, hágalo, hermano. Si necesita tocar su cabeza y hablarse a sí mismo y decirse, despiértate. Despiértate tú que duermes. La palabra de Dios dice, hoy es el día, si hoy oyeren mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de Dios, del Señor. Este es el día del Señor. Hoy es el día que Él quiere que rompas tu rutina. Él quiere que cambie tu vida, hoy quiere transformar tu corazón. En esta mañana Él quiere hacer algo en ti. Él no quiere que regreses como has venido. La palabra de Dios dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuántos necesitan ser restaurados por el Padre en esta mañana? Aleluya. Renovados en esta mañana por el poder de Dios. Él ve tu mano. Él ve tu corazón en esta mañana. Él comienza a ministrar. El Espíritu Santo comenzó a ministrar ya. Aleluya. Él comienza a ministrar. Volveos, volveos. Es necesario volvernos. El Señor ayer me hacía sentir a la mañana. Comparte esto con la iglesia. Comparte esto. El Señor desea renovar a los obreros. El Señor desea renovarte en el servicio. El Señor me decía, háblales y dile que Él desea renovar el gozo en el servicio. Porque muchas veces tu servicio se transforma en una rutina. Tu venir a la iglesia, tu servir al Señor se ha convertido en rutina. Se ha convertido en algo común. Y el Señor dice, no llames tú común a lo que Él no llama común. ¡Aleluya! Servir al Señor es una honra. Servir al Señor es un privilegio. Servirle al Señor, hermano, no es el privilegio de todos. Es el que nosotros tenemos, sus hijos. Él en esta mañana desea renovar. Él desea que tú subas al monte. Tal vez quieras venir a
aquí adelante a dar un paso de fe y hacer algo como hicieron Jesús y sus discípulos. Tuvieron que caminar y tuvieron que ir al monte. Si tú quieres hacerlo, hay un lugar aquí, está abierto, está el lugar. Ven al monte. Y Señor, aquí estoy, vengo al monte, vengo a estar contigo. Y haz lo que tú quieras hacer, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Si tú entiendes que llevas una vida rutinaria, una vida que se ha conformado a lo mismo de siempre, pero hoy estás dispuesto a decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Yo te invito a que hagas esto en esta mañana, a que des ese paso de fe y digas: Señor, voy a dar este paso como un paso de cambio, como un acto de fe, de que tú comienzas una transformación en mi ser interior hoy. De que tú rompes la rutina, de que tú rompes mi comodidad, mi conformismo, de que tú quiebras mis costumbres, que tú rompes mis estructuras, que tú quitas, Señor, todo conformismo para formarme a tu imagen, para revelarme a Jesús. En esta mañana queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte a ti, amado Dios. Queremos conocerte a ti. Queremos ser renovados, restaurados. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. No te vayas como has venido. Dile: Señor, aquí estoy. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Haz lo que tú quieras hacer. Aleluya. Aleluya. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Aquí estamos. Revélanos. Revélanos, Espíritu Santo. Revélanos al Padre. Revélanos al Hijo. Revélanos al Hijo, Espíritu Santo de Dios. Transfórmanos. Cámbianos, Dios. Moldéanos a tu imagen. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Dios está obrando. Dios está obrando. Adore al Señor. Adore, 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 adore. Aleluya. Dios está trabajando. Dios está obrando. Ahí donde tú estás, Él conoce. Ahí donde tú estás, Él conoce tu rutina diaria. Él conoce tu semana, tu día a día. El Padre conoce tu cansancio. El Padre conoce tu agotamiento. El Padre conoce tus frustraciones. El Padre conoce tus desilusiones. El Padre sabe que estás sin fuerza. El Padre sabe que no das más. El Padre sabe que quizás hoy era tu día, tu último día donde tú dijiste: Señor, hasta aquí llegué. Pero Él en esta mañana quiere restaurarte. Él quiere renovarte. Él quiere hacer algo nuevo, algo diferente en tu vida. Él quiere revelarse a tu corazón. Él quiere darte una visión nueva, un plan, un proyecto. Él quiere revelarte sus planes para que comiences a andar de acuerdo a su visión, de acuerdo a su plan. Él quiere hacer que ese sueño que hay en tu vida, eso sea una visión que te guíe, sea una brújula que te marque el camino de aquí en más. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo.